Hermanos queridos, estamos en Romanos capítulo 13. Tenemos hoy el privilegio de poder abrir la palabra de Dios una vez más. Romanos capítulo 13. Los versículos que vamos a analizar en esta mañana son los versículos desde el 11 al 14. Versículos 11 al 14. Y antes de leer y entrar a nuestro estudio, vamos a pedirle la ayuda a nuestro Señor para que nos ayude a poder comprender hoy la Escritura. Señor, te pedimos una vez más tu gracia en esta mañana, que nos permitas entender tu verdad. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite en este tiempo para conocerte más, Señor. Doblega nuestro corazón, ayúdanos a tener un espíritu humilde, enseñable, y que tú, Señor, seas honrado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 11 al 14, y te animo a que sigas la lectura, que atendamos los detalles que nos presenta el texto. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El título del sermón de hoy es Mirando el presente a la luz del futuro. Mirando el presente a la luz del futuro. Cuando normalmente, como sucede en muchos países hoy que están en conflicto, hay ciudadanos norteamericanos o paraguayos o argentinos que se van de viaje, están de vacaciones en algún lugar o se van a trabajar en ciertos países, ocurre un conflicto, ¿qué hace la embajada enseguida? Cuando ve un peligro inminente, llama a sus ciudadanos. El gobierno de los Estados Unidos manda a sus ciudadanos que están en tal lugar que salgan del país lo antes posible. ¿Por qué razón? Porque hay un peligro inminente. Hay un conflicto a lo mejor que va a desembocar en una guerra y los ciudadanos van a sufrir esa consecuencia. Lo que nos muestra el texto es que nosotros no es que va a haber un conflicto, ya estamos en guerra. Todos los creyentes estamos en una guerra que se va a llevar a cabo o va a prolongarse hasta el día de que el Señor venga por nosotros. Pero el Señor no nos pide huir de esta guerra, sino que nosotros, a pesar en esta situación de guerra, podamos vivir de una manera digna del Evangelio. Que podamos entender que no pertenecemos a este sistema del mundo y sus valores, sino que tenemos otro muy distinto y que vos y yo como creyentes debemos vivir ya como si ya estuviéramos en el reino de Dios. Nuestra ética, nuestra moral es muy diferente.
está fundamentada en la Escritura y Dios, por lo tanto, nos manda a nosotros los creyentes a vivir de una manera ya como estando en el reino de Dios y en este mundo. Y Pablo acá les manda a los hermanos de Roma en ese tiempo que se despierten. Ya es suficiente. Paren con su pecado. Despiértense. Empiecen a obedecer. Hay poco tiempo. No nos queda mucho tiempo. Bueno, la idea central que podemos derivar del texto que hemos leído es que, como estamos siguiendo los capítulos 12 de la vida transformada, es que la vida transformada es urgente debido al inminente regreso de Cristo. El pasaje que leímos es un pasaje escatológico. Apunta a lo que va a suceder dentro de muy poco y que todos los creyentes estamos expectantes. Entonces la vida transformada es urgente debido al inminente regreso de Cristo. Desde el capítulo 12, como ya les hemos anunciado, hasta el capítulo 15, nos muestra Pablo lo que implica el hecho de que vos y yo hayamos creído el Evangelio. Ayer escuchamos también de este predicador de que no es que hemos conocido el Evangelio y Dios nos salvó y chum, ya directo al cielo, sino que hay una vida que vamos a vivir. Y que en Efesios justamente Pablo también nos mostró de forma muy clara de que hemos sido salvos para buenas obras. Se espera que los creyentes vivan vidas muy diferentes de acuerdo a como Dios quiere. ¿Por qué? Porque el mundo vive no como Dios quiere, sino vive deshonrando a Dios. Sin embargo, los creyentes viven, o Dios quiere que vivan, para que le honren a Dios. Y sí lo podemos hacer. Y sí Dios nos capacita para hacerlo. O sea que no es que nos salvamos y ya uno puede vivir como quiera. No, no, no. La Biblia expresamente manda que el creyente tiene un estilo de vida muy diferente a la del mundo. Dios espera de nosotros, hermanos, que vivamos de acuerdo a la realidad de nuestra salvación. Y observamos en el capítulo 12, nos vamos a leer, solamente les repaso para que tengamos en mente fresca la palabra de Dios o los hechos. Vimos que los cristianos deben responder a las misericordias de Dios viviendo vidas transformadas. En el capítulo 12, 3 al 21, vimos que la vida transformada va a impactar las relaciones en la iglesia. Las relaciones en la iglesia es muy diferente a cualquier tipo de relación en el mundo. No hay comparación en ningún lugar, ni en la familia de sangre no sucede lo que sucede entre los creyentes. Esto es único, muy especial, que Dios mismo se encarga de que esto suceda ante nosotros, este amor genuino. Como vimos que la vida transformada va a afectar también nuestra relación con las autoridades, con el gobierno. Nosotros no vivimos ni apoyamos la anarquía. No, Dios instituyó autoridades. En nuestro caso hay autoridades, se dice, democráticas. Hay en otros países creyentes bajo autoridades de dictaduras. De igual manera dice Dios, obedezcan. De hecho, Pablo cuando estaba en ese tiempo no estaba en una democracia. Estaba bajo el imperio romano y estaban ellos como súbditos, los judíos. Y vimos la semana pasada que la vida transformada debe manifestar amor hacia todos los que nos rodean, sean creyentes o no. Y observamos que cuando amamos, cumplimos como Dios quiere sus mandatos, su ley. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Tan fresco te da con eso? Espero que sí. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana es que esta vida transformada es urgente, es necesaria, porque nuestro Señor regresa pronto, es inminente. Y el primer punto que vamos a observar es que ¿por qué esa vida transformada es urgente? ¿Por qué? Porque ese tiempo, hermanos, se acerca. Y observamos dos situaciones en el texto que vamos a leer, dos divisiones muy claras y muy marcadas. Los versículos 11
al 12 de la primera parte está en forma indicativa, nos muestra el argumento. Y en la segunda parte nos da la parte imperativa, es decir, nos dice qué tenemos que hacer a la luz de lo que va a ocurrir muy pronto. Veamos la primera parte, versos 11 al 12. Versículos 11 al 12. Ya les anuncié que es una sección indicativa. Pablo nos recuerda a todos nosotros de la cercanía de ese tiempo del regreso de Cristo. Y esto, conociendo el tiempo, dice el verso 11, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. La primera frase con que inicia el texto dice, y esto. Es importante, hermanos, porque Pablo, de una manera magistral, sorprendente, es la palabra de Dios, evidentemente. Pablo da un enunciado, ¿se acuerdan del versículo 1 y 2 del capítulo 12? ¿Se acuerdan, hermanos? Si no les recuerdo, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo, sino déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo hizo fue desarrollar este concepto en todo el capítulo 12 y 13, porque él dice la relación entre ustedes, los creyentes, cómo deben cada uno poner a disposición de su hermano, en servir a su hermano con sus dones, y dice después, no paguen mal con mal, todo eso, hermano. Después llega al gobierno, después menciona cómo deben ser las relaciones del creyente con el mundo, debe amar a su prójimo, ¿se acuerdan? Todo eso engloba esta palabrita. Y esto se refiere a todo lo que vino desde el capítulo 12 al capítulo 13 hasta este final. ¿Me siguen, hermano? ¿Sí? Entonces, se refiere a todo lo que Pablo dijo desde Romanos 12:1 hasta el 13:10 en esta sección práctica. Pablo lo que le está diciendo, obedezcan todas las exhortaciones desde el capítulo 12:1 hasta el 13:10. ¿Por qué razón? ¿Por qué debemos obedecer? Porque el fin está cerca. Porque el fin está cerca. Todo lo que hemos visto desde presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, no conformarse a este siglo, transformarnos, servir a los hermanos, obedecer al gobierno, amar al prójimo, todo eso es necesario porque el fin está cerca. Y veamos los detalles en el verso 11. Por eso dice, y esto conociendo el tiempo. Y esto conociendo el tiempo. ¿A qué se refiere esa frase? Conociendo el tiempo. Es interesante que la palabra tiempo que se utiliza acá, hay dos palabras en el griego para hablar de tiempo. Tiempo cronológico. ¿A qué hora vamos a almorzar? A las 12, ¿sí? Creo, a uno a la 1, otro a lo mejor va a ayunar, no sabemos. Pero nos movemos por hora, cronológicamente. Sin embargo, la palabra que se utiliza acá es la palabra kairos y menciona un tiempo definido, no algo cronológico, sino un tiempo definido. Es la palabra kairos. La otra palabra es cronos. La palabra de poner horas, de hablar de tiempo en ese contexto.
La palabra Kairos entonces se refiere a un periodo especial de tiempo, no al tiempo regular cronológico, que es la palabra cronos. Los creyentes, hermanos, debemos ser entendidos de este tiempo, como Pablo asegura que los creyentes en Roma conocían el tiempo. Conocían el tiempo. Nosotros no podemos vivir como si no supiéramos nada del futuro. Si sabemos como creyentes el futuro, lo sabemos, tenemos en la Escritura qué es lo que va a pasar. Y ahí los hermanos en Roma entendían de que cuando ellos conocieron a Cristo, algo va a pasar después, algo tiene que suceder después. Por eso Pablo les dice, ustedes conocen el tiempo, saben, y este periodo de tiempo es interesante porque este periodo de tiempo se refiere a ese momento a lo que la Biblia llama los últimos tiempos. La primera venida de Cristo marcó el inicio de lo que llamamos los últimos tiempos. Abran sus Biblias en Hebreos 1:2. Nos menciona por qué nosotros creemos que cuando Pablo habla acá de tiempo se refiere a ese momento, a este tiempo prolongado ya hace 2000 años y que cada vez estamos más cerca de la venida del Señor. Hebreos 1:2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿qué dice ahí, hermano? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La primera venida de Cristo marcó el inicio de los últimos tiempos. Cuando Cristo vino hace 2000 años, desde ese momento, hermanos, nosotros estamos viviendo, todos los creyentes, los últimos tiempos, porque eso va a tener un corte. Eso va a acabar, no va a ser para siempre. La tierra no va a existir para siempre en esta condición en la cual vivimos. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que va a instaurar su reino y que va a cambiar el orden de las cosas. Y estamos esperando que se cumplan esos tiempos. Esos tiempos va a ocurrir, necesariamente debe ocurrir. Hay profecías que se tienen que cumplir en ese caso. ¿Está bien, hermano? ¿Me siguen? Entonces, hermanos, es la etapa final de la historia. Inició cuando el Señor vino por primera vez y va a culminar en su regreso, en su segunda venida. Y el evento que nosotros estamos esperando es el rapto. Es lo que va a ocurrir dentro de muy poco, probablemente. Entiendo, hay hermanos que dicen, no hay rapto. Sí hay rapto. A lo mejor no estamos de acuerdo en qué momento va a ocurrir, pero existe una palabra rapto en la Biblia. Sí, casi 7 veces se usa la palabra rapto. Y también está usado cuando se refiere a la venida del Señor, que hay rapto. Y nosotros creemos que ese momento, ese tiempo está por cumplirse. O por lo menos estamos más cerca que los hermanos en Roma hace 2000 años. ¿Entienden, hermano? Cada vez estamos más cerca. Estamos más cerca de ese tiempo que el Señor va a venir por nosotros, por su iglesia. Después la Biblia menciona que va a haber un tiempo de tribulación, no una tribulación que se menciona en la Escritura, que los creyentes, todos los creyentes pasamos en nuestra vida. La Biblia habla de un periodo de tiempo que nunca hubo ni nunca va a volver a haber. Es un periodo de tiempo final. Si el Señor viene por nosotros hoy, al mundo le queda 7 años de vida, si podemos ver un tiempo cronológico, muy poco. Entonces, vendrá ese tiempo de gran tribulación. Algunos, yo me imagino
creyentes que están en Ucrania. Leen estos pasajes, a lo mejor dicen, no, ya estamos en la gran tribulación. O creyentes que están en China o en otros países donde se les persigue. O los creyentes en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué habrán pensado, verdad? Pero cuando habla acá de la gran tribulación, es un periodo que va a abarcar a toda la tierra y que va a afectar a cada ser humano en este mundo. No de forma aislada. Va a afectar a todos, porque Dios va a enjuiciar a todos. Un juicio que la iglesia ha sido rescatado, salvado. Para el creyente no hay juicio. Para el creyente hay recompensa. Dios nos libró de esa situación. Entonces, un periodo de 7 años que encontramos desarrollado en Apocalipsis 6 al 18. Después regresará por segunda vez, según Apocalipsis 19, y en el capítulo 20 instaura su reino milenial. Su reino milenial. Y después de eso, reinar por toda la eternidad, según Apocalipsis 21 al 22. Tenemos esa cronología acá en la Escritura, hermanos. Por eso nosotros debemos ser entendidos de los tiempos. Somos esa generación probablemente, o por lo menos somos una generación que estamos más cerca de la venida del Señor. Este periodo final de historia en que vivimos es un periodo de la historia que está más cerca del rapto, del regreso de nuestro Señor, del estado eterno. Cada vez estamos más cerca. Cuando alguien cumple años, ¿qué le decimos? Muchas felicidades. Pero hay algún hermano que pincha y luego le dice, un año más cerca del Señor, le dice. Y es cierto también, ¿sí o no? Porque uno piensa que va a cumplir. En todo caso, hermano, esto tampoco nos dice que el Señor va a venir en 5 años. No sabemos, nadie lo sabe, ni nadie puede poner fecha. Puede ser dentro de 100 años o 1000 años, no sabemos. Pero de igual manera, sea dentro de 5, 10 o 1000 años, nosotros estamos más cerca. Y si ocurre dentro de 5 años, ya estamos, nosotros somos esa generación. ¿Se entiende, hermano? Puede ser dentro de 1, 2, no sabemos, 100 años, pero el momento que nosotros estamos viviendo, nosotros ahora comparado con cualquier otra generación de cristianos, en este momento estamos más cerca de la venida del Señor. Y si tu corazón hoy deja de latir, a uno dice, el Señor no viene, 100 años otra vez, ¿qué es lo que va a pasar? Vos no vas a vivir 100 años. Todos nosotros. No vivas en una ilusión de que vos sos eterno y que vas a respirar acá siempre. No, algunos, por lo que veo ya, poquito nomás. Cronológicamente hablando, no me estoy burlando. De verdad, hermano. A veces nosotros pensamos, se va a festejar el Día del Niño y tenemos un niño en nosotros. ¿Qué va a ser niño? Un viejito tener en tu corazón. Estamos más cerca y cada vez debemos darnos cuenta que esa realidad nos va a tocar. Puede que nos muramos de viejos, de muerte natural, como se le llama, o un infarto. No sabemos, un accidente, pero la realidad de que vas a morir es cierta, ¿o no? ¿Alguien de ustedes cree que es inmortal acá? No somos inmortales. Vamos a morir. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estás seguro de que estás más cerca del Señor? ¿O estás lejos? Pablo dice, despiértense. Dejen de vivir como si no va a pasar nada. Sí va a pasar. Entonces, nosotros como creyentes estamos más cerca de ese día, conociendo el día, dice. Levántense del sueño. Seguimos con nuestro texto, hermano. Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación
que cuando creímos. Cuando Pablo escribe esto, era el año 56 probablemente de nuestra era. Ya pasaron más de 2000 años, ¿verdad, hermano? 2000 años aproximadamente. Entonces, el versículo 11 nos dice que estamos cerca del final. Y debido a esto, en el versículo 11, de nuevo, y dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Observen esta frase, hermano, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Qué significa? Pablo nos está diciendo acá a los hermanos en Roma, ustedes demasiado duermen. La gente se despierta temprano y ustedes a las 10 de la mañana recién empiezan a vivir su vida cristiana. No está diciendo eso. Está usando algo figurado, un lenguaje figurado. ¿Para qué? Para referirse. Está refiriéndose a términos espirituales. Quiere decir, hermanos, dejen de ser indiferentes al Señor. Dejen la indiferencia con Dios. No se hagan el ñembo tabú con Dios. Estamos analizando qué significaba ñembo tabú. Para el extranjero a lo mejor le suena raro, ¿verdad? Ñembo es el que se hace, el que finge. Y ñembo tabú es loco, ¿verdad? El que evade la realidad. Una persona que está con problemas neurológicos graves no ve la realidad. Ve que anda semidesnudo, sucio, es incoherente, no vive la realidad, ¿cierto? Bueno, ese es ñembo tabú. Nosotros no podemos evadir la realidad de que el Señor está cerca. Y si el Señor está cerca y vos vivís una vida completamente indiferente. Y acá está hablando a creyentes, hermanos. Este texto no hay ningún inconverso ahí, todos son creyentes. O sea que los creyentes pueden ser también indiferentes a las cosas de Dios. Sí. Tal vez nosotros estamos en esa indiferencia. Ya es hora de dejar de ser fríos, indiferentes hacia el Señor, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y acá cuando habla de nuestra salvación, no está hablando de justificación. Porque estuvieron ayer en las plenarias, el pastor también habló de que la salvación tiene 3 fases, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Uno pasado, presente, futuro. Nosotros fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos completamente. Hoy estamos completamente perdonados delante de Dios. Dios ya nos declaró justos, pero somos pecadores. Luchamos contra el pecado. Nos amarga el pecado diariamente. Todavía no nos podemos liberar. ¿Y cuánto queremos liberarnos de esta situación? Pero ese tiempo va a llegar. Y ese tiempo es lo que se llama glorificación. Ese día final en donde ya nunca más tristeza, dolor, llanto, ni muerte va a haber. Es el estado eterno que Jesucristo ganó para nosotros. Sin embargo, el que no es creyente no va a gozar de eso. Aparte de tener este mundo tan cruel y que sufre la gente, hay un lugar peor. Este no es el infierno. O probablemente va a ser todo el infierno que el incrédulo, o todo el cielo que el incrédulo va a disfrutar. Este mundo probablemente sea todo el cielo que un incrédulo va a disfrutar. Este no es nuestro cielo, hermano. Nos espera cosas mejores. ¿Cuántos de nosotros vivimos situaciones extremadamente agobiantes, decepciones, cosas que nos marcaron nuestro corazón? Pero el Señor va a quitarnos todo eso. Todo ese sufrimiento va a quitar de nosotros. Va a tener su final. Y eso va a ocurrir muy pronto. No nos desesperemos.
Confiemos en el Señor. Eso va a tener su corte. Eso va a vencer dentro de muy poco. Entonces nuestra salvación se refiere a nuestra glorificación. Pablo ya dijo, no está hablando acá de justificación, ni pérdida de salvación, no, nada que ver. Si él ya le está hablando en el capítulo 12, vivan de acuerdo a cómo fueron justificados, ¿se acuerdan? No, está hablando de la glorificación. Estudiamos en Romanos 8 también ese aspecto, de que inclusive la creación gime, esperando la redención, dice, de nuestros cuerpos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estamos esperando la glorificación? Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya somos salvos cuando creímos, cuando fuimos al momento en que nosotros creímos en el Señor, en el Evangelio, fuimos salvos, justificados. Y aquí habla de salvación referente a glorificación en el momento en que el Señor nos va a dar cuerpos glorificados. Tampoco nuestro cuerpo va a ser para siempre así, gracias al Señor, ¿verdad? No, vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Cómo es el cuerpo glorificado? Lo vemos en el ejemplo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucita de los muertos. El Señor era solamente espíritu cuando resucitó. No, de carne y hueso. Vení tocar, le dice a Tomás. No seas incrédulo, vení tocar, que un espíritu no tiene carne ni hueso. Como estás viendo que yo tengo, mirar las marcas. El Señor comía con ellos, ¿sí o no? Qué gusta esa parte, ¿verdad? Que vamos a seguir comiendo. No, pero no es por gusto. El Señor comió pescado con ellos. ¿Se acuerdan cuando le dice, yo no voy a beber más con ustedes el jugo de la vid hasta cuando beba de nuevo en el reino? Vamos a tomar jugo de la vid. Ahí no dice porcentaje de alcohol 100%. No, dice jugo de la vid. No sabemos. Pero va a ser un disfrute. No por necesidad. Cuerpos glorificados. A eso se llama también la glorificación. Eso incluye también ese cuerpo que ya no va a pecar nunca más. Ya no va a haber una caída, hermanos. Qué gusto, ¿verdad? Porque el creyente desea ser santo. ¿Y cómo nos cuesta? Entonces, hermanos, cada día que pasa nos acercamos más al regreso del Señor que cuando creímos, que hace 10, 15 o 20 años. De igual manera, si nuestra muerte ocurre dentro de 5 años, estamos más cerca del Señor de igual manera que cuando creímos. Y Pablo dice, levántense del sueño, dejen de ser apáticos en tu relación con Dios. Dejen de ser apáticos en su estudio y obediencia de la Escritura. Tal vez no te estás esforzando como debes para obedecer la palabra de Dios. Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Ayer una señora que estaba muy afligida, estaba con medicamento y ahora está otra vez sin medicamento y ahora no tomé y vine junto a vos y quiero hablar. Y el Señor le está hablando fuerte, ella no es creyente, pero tiene unas cuestiones ahí en su cabeza de mormón, de testigo de Jehová, de iglesia evangélica y tiene una ensalada. Y yo le oro al Espíritu Santo, me dice. Y yo sé que Él me escucha. Y veo que está ahí afligidísima, ¿verdad? Yo le dije, vamos a estudiar la Escritura. No pierdas tiempo. ¿Cómo más querés que Dios te hable para que te arrepientas y te rindas a Él? Ya te hizo esto. ¿Qué otro evento querés que pase contigo? Para un ratito, ¿no ves que te está llamando? Y ahí pues se despertó, sí. Y ahí concertamos que con su marido vamos a estudiar la Escritura. Esperemos que sea así. Uno tiene que ya parar con eso, de ser indiferente al Señor. No seamos indiferentes, hermanos. Esforzate cuando se habla de congregarse,
Congregarse, hermano, no es una opción. En este punto, yo no quiero retarte, pero sí te tengo que mostrar que la congregación o congregarse no es una opción para vos. Que cuando vos no haces, estás pecando. Porque Dios manda que nos congreguemos. Justamente porque aquel día se acerca, dice. Aquel día, ese tiempo, el regreso del Señor, se acerca, no te dejes de congregar. Pero te voy a explicar por qué vos faltás a la iglesia. No todos, tampoco es una práctica que veo que muchos lo hacen, pero por si acaso. Podés poner todos los motivos que para vos sea, no puedo irme por esto. Todos, poné todo. Familiar, mamá, papá, abuelo, abuela, quien sea. Poné todo. Te voy a decir por qué vos faltas. Porque tu concepto de Dios es bajo. Por eso faltás en la iglesia. Porque tu concepto de Dios no es alto. Podés pensar que crees que Dios es primero, pero ese concepto no es tan real en tu mente. Ninguno de ustedes que sabe que su jefe o su patrón es una persona despiadada que no perdona una, va a faltar el lunes a su trabajo. Le duele la cabeza, está vomitando, tiene problema de esto y lo otro, pero sabe que a su jefe eso no le importa. ¿Ustedes creen que esa persona va a faltar el lunes a su trabajo? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué no va a faltar? Porque tiene un concepto alto de su jefe. Tiene temor de su jefe. ¿Se entiende, hermano? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Entonces es hora, es tiempo que asimiles esta verdad y que Dios sea realmente lo más importante en tu vida. Nosotros no perdemos el tiempo acá. Estamos obedeciendo a Dios. Dios está derramando su bendición en el corazón de cada uno de ustedes. Nos está edificando el Señor. Y lo que ocurre acá no va a ocurrir en una grabación. Es diferente. El mover de Dios entre nosotros, cuando estamos entre nosotros, es muy diferente que cualquier otra forma. Por eso es importante que te congregues. No es una opción. Mis padres saben que nunca pueden venir, no es porque no lo quiera, en la semana le llama, está con ellos, o vienen y no hay problema. Pero este tiempo no es negociable para nadie. De verdad, les digo, hermano, para nadie es negociable. Y si llueve, y si hace esto, menos, hermano. Entonces dice, levántense del sueño, despiértense, ven que el Señor está viniendo. Dejemos la apatía, la indiferencia espiritual, despertemos. Y cómo Pablo remarca esta situación. ¿Por qué razón dice? La noche está avanzada. Y otra vez insiste, se acerca el día. Se acerca el día. La idea aquí es que así como pasan las horas de la noche, y si estás en un naufragio, una tormenta en la noche en el río, lo que más querés es que amanezca. No ves nada, es terrible la situación. Querés que amanezca y tenés la esperanza que va a amanecer. Y empieza a ver sol y ya la gente tiene otro ánimo, recobra el ánimo, tiene más pilas. De esa manera también dice, la época final de pecado está avanzada y se acerca el regreso del Señor y el establecimiento de su reino. El regreso de Cristo es el próximo evento en el plan de Dios. El regreso de Cristo, hermanos, es el próximo evento en el plan de Dios. Nosotros no vivimos
al azar. Nosotros ya sabemos qué va a pasar. Y ya sabemos quién va a reinar. Y ya sabemos quién es soberano. No tengamos miedo. Despertémonos y vivamos como Dios nos manda. Empezá a obedecer, hermano. Empezá. Pablo sabía que podía tener lugar en cualquier momento y trataba de preparar a los creyentes, tanto de su generación como a nosotros. Esa esperanza bendita que tanto anhelamos. Es lo que nos hace soportar todas las aflicciones, todas las enfermedades, porque ese día se acerca. El creyente cuando está enfermo o está con una enfermedad terminal no maldice nunca a Dios. Es increíble. Los inconversos. El creyente no importa qué esté pasando, no importa qué sufrimiento tan cruel pueda estar pasando, tiene esperanza. Y sabe que eso va a terminar. Un hermano que está en el hospital, sus horas contadas, nunca le va a ver ahí ofendiendo a Dios. Le va a ver de forma, te va a animar ese hermano que está por morir. Porque el Señor le sostiene, su esperanza está, en breve termina eso. Pero el inconverso en su problema, en su dolor, maldice a Dios. Encuentra todo sin sentido. Pero nosotros anhelamos ese tiempo. Tenemos nosotros esa esperanza, hermano, de que Cristo viene por nosotros. En segundo lugar, esta vida transformada es urgente debido al inminente regreso de Cristo. Y Dios nos manda que vivamos a la luz de ese tiempo. Versículos 12 al 14. Y esta es la parte imperativa. Acá hay orden para nosotros. Así como Dios o Pablo ordena a los creyentes en Roma, por principio nosotros también, hermano. Dice el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Desechemos, dice acá la Escritura. Desechar es poner fuera, despojarse. ¿Y de qué se tiene que el creyente despojar? Tal vez uno dice, no, pero ¿un creyente puede hacer todo eso? ¿Qué creen, hermano? Un creyente que descuida su comunión con Dios. Un creyente que vive de una manera indiferente a la palabra de Dios puede caer en estos pecados tan horribles. Pablo no está alentando a los creyentes. Total, los creyentes hacen luego. No. Te está mostrando lo trágico que puede ser tu vida si descuidas la Escritura, tu seriedad en la comunión, en la piedad delante del Señor. Esto puede pasarte. Y Pablo dice, desechen, paren con eso. De una buena vez, punto final. Desechen las obras de las tinieblas. ¿Y qué son las obras de las tinieblas? El versículo 13 nos explica qué son, a qué Pablo se refiere acá con las obras de las tinieblas. Dice el versículo 13, no, ahí van a encontrar varios no ahí, no en qué cosa, en glotonería ni borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias. Esas son las obras de las tinieblas. El mundo se conduce de esa manera. Y lo primero que dice en esta lista es,
no en glotonería. Ahí no se trata de comida. La traducción acá dice glotonería. Lo que dice el texto griego es no en orgías, no en pecados sexuales, no en lascivias, lujurias. Y la borrachera está completamente ligada a ese hecho, a esa clase de pecado. En Roma era normal esa vida promiscua. Las borracheras, los desenfrenos sexuales eran normales. Y Pablo le dice a su audiencia, eso no es normal para los creyentes. Ustedes ya no viven como ciudadanos romanos, ustedes son ciudadanos del cielo. Deben dejar estos pecados. No corresponde al creyente. No corresponde al creyente estos pecados sexuales. Orgías, ninguno de nosotros vamos a estar eso. ¿Y qué pasa con la pornografía? Pablo dice, basta, para ya con eso. No corresponde a un creyente. Borracheras. La borrachera es pecado. No es normal. La famosa pregunta es, ¿puede un creyente tomar alcohol? La Biblia no prohíbe. Pero la Biblia sí prohíbe la borrachera. Dice, deja un creyente borracho. ¿Puede haber? Sí puede haber. ¿Ustedes creen, hermanos, que estos pecados por argelería nomás Pablo dice que no hagan? No, esto tiene consecuencias. Las lujurias, la borrachera, tiene consecuencias en tu vida y por lo menos a 5 personas alrededor tuyo. ¿Ustedes piensan que alguien que peca con estas cosas solamente se hace daño a sí mismo? No. ¿Ustedes creen que una persona, un creyente que esté tomando alcohol y se está emborrachando, ¿ustedes creen que a él nomás le afecta? Tiene a alguien que le está grabando, que se está tatuando ese hecho y que no va a salir de su cabeza. Le está moldando su corazón y probablemente algún día rechace el evangelio. ¿Piensan que eso no tiene consecuencia? La borrachera no es normal entre creyentes, hermano. Los borrachos no heredarán, dice, el reino de Dios. Son pecados o cualquier otro vicio. No sé qué otro vicio habrá por ahí, pero no es de creyentes. En el reino eterno eso no se va a vivir así. No corresponde a ciudadanos del cielo vivir como ciudadanos de este mundo pecaminoso. No corresponde. Y Pablo dice, para con eso. Dios nos manda, dejen. De una buena vez, dejen. El Señor viene. Tenemos poco tiempo. Poco tiempo para obedecer. Muy poco tiempo. Dejen esas obras. Y las lujurias. Los pecados sexuales. Que hoy en día está en el orden del día. Ni se imaginan las perversiones que hay. En lo que uno ve en los noticieros. No hay día que no anuncie que hubo un abuso a una criatura, un abuso a esto otro. Es espeluznante, hermano. La noche está avanzada. Despertémonos. No estamos en el paraíso. Estamos en guerra constante nosotros. No es normal lo que hacen afuera. No lo desees. Esas son las obras de las tinieblas. Son pecados. Son pecados. Las obras de las tinieblas son pecados. Y sí te estoy hablando a vos, hermano. Porque cuando hablamos de la escritura acá no es para los que están afuera. Y por ahí vos te ofendés porque te estoy diciendo que vos sos borracho o lujurioso.
No, vos sos eso. Si sos eso, tenés que arrepentirte. Es para vos que Dios te está hablando una vez más. ¿Cuándo te vas a despertar? ¿Querés un sopapo de Dios para despertarte? Entonces, el día se acerca y despertémonos, dice. Evitemos estos pecados. No participemos ni hablemos de estos pecados. No es común que los creyentes estén hablando de promiscuidades. En el mundo, cada conversación es lujurioso. Todo lo que hacen es lujurioso. Nosotros no somos así. No debemos ser así, ni participar en esas conversaciones. No corresponde a santos. Luego dice, dejen las obras del pecado. Y observen el final del 12 dice, y vistámonos las armas de la luz. Dejen esa vida de pecado, vístanse de las armas de la luz. Pablo dice, es momento de obedecer. Así nos vamos a proteger del pecado. Y si ustedes se fijan, las obras de las tinieblas y las armas, ¿por qué no dice y las obras de la luz? No, Pablo dice, estamos en guerra constante. Hay una lucha constante en nosotros que nos quiere arrastrar a lo más horrible del pecado. Todos los días es una guerra y tenemos que estar alertas. Vistámonos, dice, de las armas de la luz. ¿Y qué son las armas de la luz? No es una espada. No, las armas de la luz, Pablo nos va también a especificar en el verso 14. Ahora observen el versículo 13. Cómo se ve un cristiano que está practicando las obras de las tinieblas. Anda en borracheras, orgías, pecados sexuales. Pero increíblemente hay un grupito y una pareja de la última hora de las tinieblas. ¿Cuál le dice? ¿Qué dice ahí el texto, hermano? Contiendas y envidias. Java y Pablo, son obras de las tinieblas. Eso no es normal entre creyentes. Pablo acá está tirando otra vez dos palabritas que va a desarrollar desde el 14. ¿Sí? Cómo debemos tratarnos unos a otros. Impresionantes. La palabra de Dios es impresionante, hermano. Entonces, no es menor, no es, esto sí es grave. Y contienda de envidia, no tanto. No, Pablo dice, son lo mismo. Están en la misma categoría. Son pecados detestables. Son pecados que el creyente debe evitar. Desear tener lo que tiene su hermano. Envidias. No es normal entre nosotros. No es normal, hermanos, que estemos peleándonos. De verdad no es normal. Si vos tenés algo contra otro, porque puede ser, eso es una posibilidad, que en tu corazón tengas algo contra fulano. Yo te quiero decir por la palabra de Dios, eso no es normal. Eso es pecado. Y Dios te va a corregir si vos sos su hijo. Porque en su familia Él no permite eso. En su familia lo único que se permite es que se amen unos a otros. Si nosotros sabemos o detectamos eso, nosotros nos vamos a acercar. Y si vos no te arrepentís de eso, vamos a traer testigos, otros hermanos. Y la Biblia dice que así se trata el pecado en la iglesia. Y si no te arrepentís de vuelta, no pedís perdón y no querés perdonar, vamos a decir a la iglesia. Y si no haces caso, te vamos a tener como gentil y publicano, como un inconverso. Pero no acá adentro, afuera. Porque eso no es normal entre nosotros, hermano. Las envidias ni las contiendas no es normal. No te sientas y no, yo no me voy a... Estás ahí peleando. Saca eso, hermano. Hay perdón. ¿Sí? Dios nos da su amor infinito
para que nos perdonemos. Esa no es nuestra alarma, hermano. Esa es la competencia. Nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? Dice, andemos como de día honestamente. Andemos como de día. No estoy diciendo del día a la mañana, no, este día apunta otra vez al regreso del Señor. Para Pablo es muy importante este tiempo. Apunta otra vez, remarca, y lo que está diciendo es, viví como si fuera que ya sucedió. Viví como que ya estás ahí. Cuando alguien presenta su renuncia en su trabajo, le dan 3 meses de, no sé cuánto le da tiempo para, de que tiene que, ¿cómo se llama? Preaviso, ¿verdad? Se llama preaviso. ¿Cuánto tiempo es? Buenísimo. Bueno, es nuestra experiencia común, ¿verdad? Bueno, 15, 20, un mes. Ya está, ya se cerró el trato. Ya no vas a trabajar más ahí. Estás 15 días. ¿Cómo vos estás en ese trabajo? Algunos desanimados, algunos felices, ¿sí? Ya no le afecta. Si su jefe le habla más, ¿qué tal? Estoy orando por vos. Pero ya no le afecta más, ¿sí o no? Ya puede estar tranquilo. Pasó algo ahí, no, se soluciona todo. ¿Verdad que sí? Ya no te importa más. Ya vivís de otra manera. ¿Por qué? Porque vos sabés que vas a salir en 15 o un mes. Y que te vaya a lo mejor en un trabajo mucho mejor. Entonces, Pablo dice, vivan así. Ustedes están en este mundo, ven que el mal es horroroso, lo que está pasando es terrible, pero ustedes no son de acá. Vivan como que ya están en ese periodo de nuestra glorificación, en donde vamos a estar con el Señor. Eso nos tiene que guiar a nosotros. Vivir como ciudadanos del cielo, no como en este mundo, hermanos. ¿Cómo evitamos entonces estos pecados? 2 maneras. Que pensemos y actuemos como Cristo. Versículo 14. Y ahí también nos dice ahí que no toleres, que no hagas provisiones, que no pienses en pecar. No pienses cómo vas a pecar después y cómo te vas a librar de ese pecado. No te armes de ese pensamiento. Lo primero que dice es, vestíos del Señor Jesucristo. Y estas son las armas de la luz. Vestíos del Señor Jesucristo. Pónganse, ustedes ya pertenecen a Cristo. Vean su situación, su posición delante de Él. Obedézcanle. Que Él sea lo más importante para vos. Adquirir las características, las virtudes, las intenciones de Cristo. Y esto es un imperativo. Vestíos es un imperativo. Armate del mismo pensamiento de Cristo. Evitemos el pecado de nuestra vida, en primer lugar, pensando y actuando como Cristo. Pensar y actuar, vestirse del Señor Jesucristo, significa que debemos unirnos a Cristo hasta tal punto que su carácter se manifieste en todo lo que hagamos y digamos. Que se manifieste su carácter en todo lo que hagamos y digamos. Y el otro es no toleres los deseos y pensamientos que van en contra de Cristo. Toda esta gama de pecados que vimos es en contra de Cristo. Es ofender a nuestro Señor, quien murió precisamente por esos pecados. Entonces, no piense, dice, y no proveáis. Proveer es pensamiento anticipado. Es estar maquinando cosas en tu cabeza. Y el pecado para el creyente muchas veces no es así rápido.
Ahora no piensan, analizan, están calculando cómo puede ser que no impacte tanto a la iglesia, o a mi familia, o a mis hermanos, o en tal lugar. ¿Cómo nos va a afectar tanto? Y si me pillan acá, ¿qué hago? Pongo ahora esta excusa. Así todo otra vez se pone normal. No hagas eso, dice. Cuida lo que pensás. Y en este pensamiento anticipado, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Y este otro imperativo, no provean. No hagan provisiones, no planees cuidadosamente satisfacer, es la idea en el griego. No planees cuidadosamente satisfacer esos deseos pecaminosos. Y en este punto es muy importante, y la forma práctica que vos y yo tenemos de poder vestirnos del Señor Jesucristo, pensar como Él, actuar como Él quiere que actuemos, como le honra a Él, es que tanto hombres como mujeres puedan proveer, dice acá, anticiparse. En vez de estar pensando cómo pecar, pensá en cómo vas a evitar cuando suceden ciertas situaciones en el día a día. Todos nosotros y todos los días vamos a estar expuestos a tentaciones, a pecados. Todos los varones de acá vamos a estar expuestos hoy, mañana y todos los días a imágenes sensuales, a imágenes pornográficas, a personas que se visten de forma pornográfica. Todos nosotros. No pensemos que no va a haber nada de esto, que estamos en el salón de culto todos los días en la calle. No, va a haber. Va a suceder ahí. Entonces, ¿cómo yo me preparo? En lugar de preparar y empezar a ver, cerrar, qué sé yo, maquinar cómo no te van a pillar si vos estás mirando a una mujer o a otro. No. Orá. Anticipate a ese hecho. Como creyente, antes de salir de tu trabajo, pedile al Señor y decirle, Señor, yo quiero vivir en santidad. Yo quiero honrarte hoy con lo que veo, con lo que escucho, con lo que digo. Yo te quiero honrar. Y yo sé que va a haber tentaciones. Líbrame de las tentaciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, y cuando aparezca, Señor, ayúdame a mantener mi mente cautiva a la obediencia a Cristo. Que me importe más obedecerte que buscar satisfacer esa lujuria. Ayúdame, Señor. Va a aparecer. Y cuando aparezca, porque va a aparecer, vos no vas a decir, perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Hay gente que vive así. Perdón, Señor, acá. Perdón, Señor, acá. Perdón. No podés vivir así, hermano. Va a aparecer. Va a suceder. Pero para que te libre de eso, para que tu corazón esté en paz y en comunión con el Señor, anticipate a ese hecho. Entonces cuando ocurra, ya no te va a sorprender, sino que vos ya estás alerta. Las señoras, esto es uno de los que estoy hablando de los varones, un punto es lo que más sufrimos. Es al pecado que más estamos expuestos los hombres. Las hermanas, a lo mejor sabes que vas a la mañana, tus hijos se van allá a la escuela. Y vos sabés que ese momento, cuerpo a tierra, ¿verdad? Balazo de aquí para allá, que es una cosa, no preparaste tu ropa, no hiciste esto, ¿verdad? Y uno se pone nervioso, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, qué bárbaro, me quiero morir, ¿verdad? No hagas eso. Anticipate, tu hijo mañana se vaya a la escuela, sabes que viene en Botabú también, que es criatura y que tenés que corregirle, sabes ya eso. Pero parece que todas las mañanas se repite la misma historia. Parece que nunca supiste que ya era lo así y tenés que amoldarlo.
Como que va mañana va a amanecer y todo su uniforme ahí planchadito, se bañó todo, ya se puso todo y te está esperando con el desayuno. No va a hacer con tu hijo eso. Entonces anticipate. Señor, hoy va a ser un día difícil y voy a tener que tratar con mi hijo, ayúdame a no perder la paciencia con ellos, a mostrarle el evangelio a ellos. Podemos hacer eso, hermano. Y cuando vas a cocinar, no te estés plagueando. No haga eso. Agradece al Señor. Encima me pidió que esta comida es difícil. No me da tiempo para nada. Agradecerle al Señor. Gracias por la provisión de hoy. Ese momento de cocinar, que sea para honrarte. Porque la Biblia dice, tanto que comas o bebas, o hagas cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Dice así la Biblia, ¿verdad? Yo sé que muchas se identifican. Es una realidad, hermano. ¿Para qué? Nosotros no estamos acá, todos los perfectos que nunca lo... No, nosotros somos pecadores. Cada uno luchamos contra eso. Y no hay problema. Pero anticipate con eso. No deshonres a Dios ahí. Provee antes, no para los deseos de la carne. Me voy a vengar de él, voy a poner más sal para que... Me acuerdo cuando empezó el COVID, ¿verdad? Me voy a vengar de él para que le voy a quitar la sal, ¿verdad? Y crueldad, eso pues no sentí nada, pues. Tengo COVID, ya quiero morir. No hagas eso, hermano. No te vayas a vengar. Entonces, para no perder el hilo de lo que estamos diciendo, parece todo chistoso, ¿verdad? Porque todos nos pasa eso. Pero puede tornarse pecaminoso. Esa queja es porque estás insatisfecho con Dios. No por lo que está pasando ahí, no porque la comida hay poco, no porque esto no vamos a comer. No, es una insatisfacción de Dios. Y no le muestre eso a Dios. Agradecer. Si vas a comer tortilla ahí, gracias Señor por la tortilla. Tranquilo. Agradecer, feliz. Honrarle al Señor. En otro momento va a haber otra comida, en otro momento va a haber más cosas. Agradecerle. Y te puedo asegurar que tu corazón va a estar más alerta y en paz. Y no va a estar pecando a cada segundo. Y va a haber más paz. Y tu corazón va a estar más contento. Porque obedecer al Señor produce esa satisfacción. Entonces dice Pablo, dejen ese tiempo. Despiértense. El Señor viene por nosotros. O viene por nosotros para llevarnos en la gloria, para estar su iglesia con Él, o viene por vos a pedirte tu alma y te va a ir igual con Él. Preparémonos. Ya no si se te dice, estás leyendo, vos sabes que no pude leer. Demasiado estaba trabajando. Hermano, esa es una excusa, despertar. Eso no es excusa. Sé serio con la Escritura. Es lo más fundamental. Si decimos que amamos a Dios, que estamos en la presencia y que buscamos a Dios. Buscar a Dios no es algo místico. Que yo me arrodille y ayune pero que no abra mi Biblia y yo esté ayunando, Señor, manifestate. A lo mejor un demonio se te va a manifestar ahí, pero Dios no. Dios se te va a manifestar cuando vos te humillás y reconoces que necesitas conocer en la Escritura, abrir la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, obedecer la Biblia. Esa es la manera de conocer a Dios y tener experiencias con Dios. No es místico. No tengo que sentir, no tenés que sentir nada. Agarrá tu Biblia. No te va a gustar a lo mejor, eso es lo que vas a sentir. Pero hacerlo igual y Dios va a poner esas ganas en tu corazón. Pero no descuidemos, hermano, eso. Así que nosotros como creyentes, Dios espera que vivamos de manera muy diferente. Él viene ya por nosotros, hermano. De verdad, nuestra redención está cerquita. Todo va a desaparecer. Y vamos a verle a nuestro Señor. Y por primera vez nos vamos a quitar este cuerpo de pecado. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado para nunca más ofender a nuestro amado Salvador. Que Dios nos ayude a aplicar su palabra, a que nos despertemos, vivamos a la luz del inminente regreso de Cristo. Amén, hermano. Oramos. Señor, gracias por tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a entender, a asimilar estas verdades. Nosotros, Señor, cuánto deseamos que tú vengas por nosotros. Pero ayúdanos, Señor, que este deseo no nos vuelva apáticos, sino que tanto más, Señor, nosotros podamos obedecerte, honrarte, vivir vidas que te honren, Señor, que sean santas, apartadas para ti. Y también, Señor, que aprovechemos el tiempo que resta para hablar de tu salvación, de tu evangelio a los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, que nuestra mente esté fija en ti, en obedecerte, no en este mundo que pervierte tu palabra y te deshonra, Señor. Ayúdanos que tu iglesia en este lugar sea un testimonio de creyentes que te honran, que te aman de verdad, Señor. Ayúdanos y guárdanos de estos pecados. Líbranos, Señor, de la tentación. En el nombre de Jesús. Amén.